Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Muchos avistamientos de ovnis por parte de militares han caído en el más absoluto silencio a lo largo de los años, y esto se debe porque cuando un militar ve algo raro en el cielo, es llevado a una evaluación psiquiátrica si lo cuenta, y esto hace que su carrera prácticamente se arruine, puede arruinar su carrera. Por eso existe un miedo ante el desprestigio que los militares han tenido durante muchísimo tiempo, ya que pueden perder su trabajo, su puesto de trabajo, como os digo, y hacer que todo esto pues se lo guarden para ellos. Y esto es muy interesante porque realmente hay numerosos avistamientos que no han dicho y que gracias a lo que se está desclasificando ahora por parte de los vídeos del Pentágono, gracias a esto ahora están hablando. Han perdido el miedo porque se está haciendo oficial los encuentros con los UAPs, como ahora los llaman. Por eso hoy os traigo los extraños acontecimientos que vivieron 3 soldados en Medio Oriente en cuanto a un objeto, un ovni, que hace una cosa que yo no he visto en otras casuísticas. Hace unos movimientos cuando está intentando desaparecer que no he leído en otros lugares en cuanto a avistamientos ovni, y lo vais a ver enseguida. Fue el sargento Travis Bingham, de 36 años, junto a sus compañeros Dobell Engram, soldado de primera clase, y el especialista Vishal Sikh. Ellos se encontraban en una misión de observación en la frontera del Sinaí, entre Egipto e Israel. Entonces ellos estaban formando parte de un equipo de observación llamado Observaciones y Fuerzas Multinacionales, el MFO. Lo que tenían que hacer es simplemente pararse en una torre y observar la frontera, informar de todos esos movimientos militares hacia cuartel. ¿Qué pasó? Pues que un día de diciembre del 2014 ellos estaban enfocados en su misión de vigilancia cuando en el cielo apareció un objeto volador no identificado, un objeto que en menos de un segundo se desplazaba de una punta hacia la otra con velocidades imposibles dentro de la física en la frontera. Eso es lo que les puso en alerta. Un objeto aparentemente metálico, era media tarde, a punto de anochecer, un objeto que se movía como algo que jamás habían visto. Y esta gente, estos militares, estaban muy capacitados para poder identificar aeronaves y aviones de combate militar. Sabían lo que estaban viendo y no era normal. Para ellos era algo totalmente diferente. Entonces, este objeto empezó a liberar objetos más pequeños desde su panza, objetos muy brillantes que revoloteaban alrededor de esta extraña nave, objetos, luces brillantes que parecían moverse en espiral mientras envolvían la nave, algo que ya, bueno, no tuvieron otra opción que informar a otros puestos avanzados de observación, y esos puestos avanzados confirmaron contacto visual con el objeto, era real y lo estaban viendo todos. De hecho, el objeto se confirmó que podían verlo a simple vista, a pesar de que era el atardecer y se encontraba a 9.000 metros de altura. Estaba muy alto, pero lo podían ver a simple vista, denotando que el objeto realmente tenía una gran dimensión. Era bastante grande, aunque no se pudo determinar. Acto seguido, lo que hicieron fue llamar a su superior, al sargento Bingham, quien, bueno, pudo confirmar realmente que este objeto no era de Estados Unidos y no sabían lo que era. Cruzaron datos con otros lugares y tampoco sabían lo que era. Nadie sabía de dónde había salido el objeto, pero lo que tenían muy seguro era que no era estadounidense. Más cosas. Decidieron hacer pruebas. Utilizaron visión nocturna, estos 3 soldados, para poderlo ver con ese espectro. De hecho, hicieron zoom con sus aparatos y descubrieron algo inquietante.
Podían ver el objeto ovalado en posición horizontal, parecía metálico, pero los bordes parecían como vibrar. Bordes que no podían enfocar, como si se estuvieran moviendo a grandes velocidades, los bordes del aparato, como si estuviera vibrando. Algo realmente extraño, ¿verdad? Después de unos 20 minutos de observación, el objeto hizo lo más raro que os podéis imaginar, algo que yo no he leído en otras casuísticas y me parece que podría ser la clave para intentar no resolver el misterio, eso es imposible, pero para tener más datos sobre su extrañeza. Y es lo siguiente: el objeto, que volaba a velocidades imposibles, de una punta hacia otra de la frontera y volviendo atrás en menos de un segundo, decidió pararse en seco. El objeto estaba parado en el cielo. De repente, esas bolas brillantes volvieron a meterse en la panza del objeto y el objeto empezó a encoger, hasta desaparecer. Los soldados describieron que el objeto estaba totalmente inmóvil mientras menguó, encogerse hasta desaparecer. No salió volando al espacio, no hizo ningún gesto, simplemente se plegó sobre sí mismo y desapareció. Esto es lo más raro de todo este asunto. ¿Cómo que desapareció? ¿Cómo que se plegó a sí mismo? Solo se me ocurre que el objeto entrase en una dimensión diferente a la nuestra, que tuviera la capacidad técnica, o vete tú a saber, para poder utilizar las leyes de la física, quizás leyes de la física desconocidas totalmente por nosotros, para viajar entre dimensiones y marcharse de ese lugar. Es una hipótesis muy subjetiva, obviamente, no sabemos qué es lo que ha hecho este objeto, pero a mí me recuerda a esto. Al margen de mi opinión, estos soldados no pudieron explicar, simplemente dicen que se encogió y desapareció. Los soldados todo esto lo han revelado en Mail Online, un periódico que recoge los testimonios de los tres que, como os decía al principio del programa, gracias a estas desclasificaciones del Pentágono se han animado a contar. Y detrás de ellos se van a animar a contar muchos otros militares que simplemente son gente que han mandado a hacer determinadas labores y que no tienen nada que ver, quizás, con ese entramado oculto que hay en las altas esferas. Simplemente son unos trabajadores que han visto lo imposible, por miedo no lo decían y ahora pueden hacerlo. Lo que sí que tienen claro es que eso que vieron no es una tecnología humana. Dicen que ningún aparato de este mundo puede hacer lo de moverse a esas velocidades y mucho menos lanzar drones y desaparecer encogiéndose. Ellos plantean que quizás saben algo esas élites de arriba y que podría relacionarse con fenómenos extraterrestres, pero eso es algo que no podemos conocer. Si esta tecnología fuera de otras naciones, sería otro gran misterio de dónde han sacado algo que parece imposible al quebrar las leyes de la física. Eso sería otro misterio, ¿verdad? Pero bueno, aquí os dejo todo este caso realmente fascinante. Os iré relatando casos que me parezcan dignos de contar porque este tiene ese elemento de lo desconocido diferenciado a otros fenómenos y ahí es donde están las claves. Obtener miguitas de información de cosas diferentes para buscar el patrón del fenómeno ovni. Ese entramado que se repite en algunos casos y en otros no se repite. Ahí están los datos. Por eso os seguiré trayendo estos temas. Aquí me despido, amigos, el misterio está servido, os toca a vosotros seguir investigando, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.